Una tarde de domingo para descansar. En más de una ocasión le habían aconsejado a Jong-Hoo que se tomara libres los lunes en vez de los domingos. Vender libros es un trabajo principalmente de fines de semana, según le habían dicho otros libreros. Ella había considerado seguir sus consejos. No obstante, pensaba también que era importante disfrutar una parte del fin de semana. Esperaba algún día poder tener una semana de 5 días de trabajo cuando la librería hubiese encontrado su lugar en la comunidad. Luego podría cerrar los lunes. Sin embargo, ¿qué significaba que la librería encontrara su lugar? Se trataba de que pudiera proporcionar un salario justo a su personal y al mismo tiempo ganar lo suficiente para sostenerse. ¿O era cuestión de obtener grandes beneficios como cualquier otro negocio? Sin importar de cuál se tratara, la atormentaba un pensamiento terrible, que la librería nunca podría establecerse en la comunidad. En ese caso, ¿qué debía hacer ella? ¿Debía cerrar la librería, como pretendía, o buscar otra manera de salvar el negocio? A pesar de preocuparse por el futuro, los domingos seguían siendo maravillosos. Tenía todo el día para ella sola, desde que se levantaba hasta que se acostaba. Era a la vez extrovertida e introvertida. Si bien disfrutaba de sus clientes, el trato directo la agotaba. Había momentos en el trabajo en los que de pronto la invadía el deseo de refugiarse sola en algún lugar. Cuando tenía que pasar todo el día interactuando y socializando con la gente, a veces tenía insomnio por la noche. Necesitaba su tiempo a solas, aunque fuera para sentarse en silencio durante una hora. Por eso los domingos eran preciosos para ella. Al menos por un día podía escapar de la ansiedad de socializar. Los domingos se levantaba a las 9. Después de lavarse la cara, se preparaba una taza de café. Mientras tomaba café, pensaba en cómo pasar el día, aunque sabía que no haría mucho. Cuando tenía hambre, agarraba lo primero que veía en el refrigerador y se sentaba en la mesa del salón a desayunar. Después del desayuno, todavía en la mesa, descargaba un programa de variedades y se reía durante un par de episodios durante las siguientes horas, sin moverse de la sala hasta que llegaba la hora de acostarse. El departamento de Jong-Hoo estaba escasamente amueblado. En su habitación había una cama y un armario. El otro dormitorio estaba lleno de libros. En la cocina había un refrigerador miniatura para una persona y en la sala había un escritorio enorme, una silla, una mesa auxiliar y una estantería baja y estrecha. Había considerado brevemente la sugerencia de Jimmy de añadir al menos un sofá de 2 plazas, pero decidió que la habitación estaba bien así. No veía la necesidad de llenar el espacio. El vacío también era un estilo. Dicho esto, había algo que le sobraba a su casa: iluminación. Solo en el salón había 3 lámparas de pie, una junto a las grandes ventanales que daban al balcón, otra junto al escritorio y otra junto a la puerta de su dormitorio. Le gustaba cómo las luces proyectaban su suave brillo sobre todo lo que tocaban. Sobre el escritorio había una computadora portátil del mismo modelo que la usaba en la librería. Cuando estaba en la casa, pasaba la mayor parte del tiempo en la mesa. Hoy, como cualquier otro domingo, se quedó sentada ahí después del desayuno, buscando algún show que ver. No le gustaban los programas que duraban muchos años. En su lugar, prefería los de historias más cortas que estaban al aire solo durante unos meses. Cuando terminaba algo que estaba viendo, sentía como si se reiniciaran las emociones. En días como aquel, donde no podía encontrar nuevos programas para ver, Jong-Hoo todavía volvía a sus viejos favoritos. Le encantaban en especial los programas producidos por Na Jong-seok. Todos se trataban de buenas personas que mantenían excelentes conversaciones frente a un hermoso paisaje. Ver un contenido tan sincero y afectuoso le producía un efecto calmante. Su favorito entre los programas de Na Jong-seok era Youth Over Flowers.
en particular los episodios en los que el elenco había ido a África y Australia. No estaba familiarizada con las celebridades, pero ver sus sonrisas juveniles y brillantes la hacía sentir cálida y en confianza. Ver el programa la hacía extrañar sus días de juventud, una época en la que debía haber estado viva, pero carecía del vigor de la juventud. Pensaba en la juventud como un momento fugaz, una utopía inalcanzable, como los cielos despejados de Australia. Las sonrisas encantadoras de ídolos jóvenes y guapos cuando se reunían en un viaje inolvidable. La juventud no era algo a lo que pudiera aferrarse. Le divertía pensar que añoraba una época que nunca había experimentado del todo. Puso el primer episodio del viaje a África, aunque era la tercera vez que lo miraba. Estaba hipnotizada por el paisaje majestuoso y sonreía con los jóvenes ídolos que se lo pasaban muy bien mientras reían y se vinculaban a través de las actividades. Si estuviera allí, también querría escalar las dunas de arena y sentarse en la cima. ¿Cómo sería ver el amanecer o el atardecer desde ahí? ¿Festejaría en voz alta o la soledad se apoderaría de ella? Tal vez lloraría. Después del cuarto episodio, miró por la ventana. El sol estaba poniéndose. Esto era algo que extrañaba más que su juventud. Esta hora precisa del día, en la que los últimos rayos se proyectaban en el crepúsculo, querría dar un paseo bajo el cielo cada vez más oscuro. Como la juventud era un momento fugaz, pero no había necesidad de lamentarse, pues volvería mañana y el día siguiente. Queriendo acercársele más, movió su silla al lado de la ventana, envolviendo sus rodillas con los brazos mientras contemplaba el atardecer de una noche de invierno. Se había acostumbrado a pasar un día entero sin hablar. Cuando vivió sola por primera vez, al anochecer intentaba deliberadamente emitir algunos sonidos como «ah», antes de estallar en carcajadas por su propio comportamiento ridículo. Pero ahora trataba el silencio como un día de descanso para su voz y se sentía perfectamente tranquila. Cuando no hablaba, su voz interior se hacía más fuerte. No hablaba, pero pasaba todo el día pensando y sintiendo. En lugar de sonidos, se expresaba a través de la palabra escrita. A veces, incluso, escribía 3 ensayos en un solo domingo, pero estos le pertenecían solo a ella y nunca los compartía con nadie más. La sala ahora estaba completamente a oscuras. Se levantó, encendió las 3 luces y volvió a sentarse. Un rato después se levantó, caminó hacia la estantería frente a su mesa auxiliar y sacó 2 libros. Hacía unos días había comenzado a leer todas las noches un cuento de cada una de las 2 colecciones de cuentos cortos, To Bright Outside for Love y Chocos Smile. Por lo regular, alternaba entre ambos libros, y hoy era el turno de To Bright Outside for Love. El sexto cuento del libro se titula Waiting for the Dog. La historia comienza con una madre que pierde la familia de un perro durante una caminata, y su hija vuelve del extranjero para poder buscarla juntas. Un trauma pasado no resuelto, violencia doméstica y violación, obliga a personajes a enfrentarse a sus problemas mientras luchan con otras sospechas y finalmente una confesión. A pesar de la dureza de la historia, el final es esperanzador. Cuando Jong-Hu terminó la última oración, volvió a la página anterior y por primera vez ese día habló en voz alta para leer algunas oraciones. Todas las posibilidades comienzan con algo pequeño, como el jugo de manzana que bebes todas las mañanas, pero es algo que puede cambiarlo todo. A Jong-Hu le encantan estas historias de personajes que atraviesan tiempos difíciles, que dan un paso a la vez mientras buscan consuelo en el parpadeo de luz que cruza el horizonte. Historias de personas decididas a seguir viviendo a pesar de sus sufrimientos. Historias de esperanza,
no del tipo imprudente o inocente, sino del último rayo de esperanza en la vida. Leyó la frase en voz alta una vez y la repasó unas cuantas veces más antes de dirigirse a la cocina. Encendió la luz, sacó 2 huevos del refrigerador y los partió en una sartén rociada con aceite de oliva. Mientras los huevos chisporroteaban, sacó un poco de arroz para llenar medio plato de sopa. Colocó los 2 huevos estrellados encima del arroz y les roció media cucharada de salsa de soya. Su comida favorita era el arroz con huevo y salsa de soya. 2 huevos eran perfectos, la cantidad exacta para cubrir cada grano de arroz con la yema cremosa. Jong-Hoo apagó las luces de la cocina y mezcló el arroz con una cuchara mientras caminaba de vuelta a la ventana, y se sentaba en la misma posición en la que había estado hacía 5 minutos. Comenzó su cena mientras miraba por la ventana. Luego levantó Shokos Smile con la boca llena de arroz con huevo, recorrió el índice con los ojos y eligió la sexta historia. Micaela. Parecía que también esta era la historia de una madre y su hija. Cuando comenzó a leer la primera línea, no imaginaba que estaría llorando hacia el final de la historia. Como cualquier otro día, se quedó dormida leyendo. Pasar un domingo de descanso como este la hizo desear poder hacer lo mismo un día más a la semana. Pero la reconfortaba la idea de que no se vería atrapada en la hora pico de la mañana del lunes y podría ir a trabajar sintiéndose feliz. Si la vida continuaba a este ritmo, o, con suerte, un poco más relajada, se disfrutaba de un poco más de libertad. Jong-Hoo pensó que podría vivir el resto de sus días del mismo modo.